Y los martes son de sentarnos a charlar un rato, a reflexionar, a bucear un poco en lo interno, a reflexionar sobre lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Algo tan importante en estos tiempos. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener una profesional que se encarga justamente de poder darnos quizás las herramientas para poder afrontar situaciones realmente complejas que se van presentando a lo largo de la vida, porque así es la vida, señores, ¿eh? Y es por eso que nosotros tenemos a nuestra profesional, a nuestra psico, a nuestra licenciada Karina Agüero, a quien le damos la bienvenida a este martes. Hola, Cari, ¿cómo andas? Buen día. Hola, Bruno, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, todo tranquilo por acá. ¿Por allá cómo va todo? Igual, todo tranquilo, preparándonos para un día que va a ser muy caluroso. Acá la amplitud va a estar bastante amplia, porque se va a sentir el calorcito, pero está un poquito fresco a la mañana, viste que es entramos en modo cebolla, ¿no? A sacarnos cáscaras y capas de ropa después. Sí, ni hablar, y después andas viendo cómo haces para agarrarte el caño en el colectivo, porque entre la campera, la cartera, el chaleco, el pañuelo, no te quedan manos con las que agarrarte, pero bueno, es la época, ¿qué le vamos a hacer? Yo me imagino eso, me pasaba a ver con mamás, que a los niños también van abrigadísimos, más la mamá que va súper abrigada en el colectivo con todo eso, digo, qué labor, ¿no? qué labor ir en colectivo con niños y tanta ropa, ¿no? Tal cual, tal cual. Aparte que es la época del año en donde porque les hace calor se sacan todo y vuelven a casa sin nada. Totalmente. Pero todo quedó en el colegio y nunca más vuelve. Así que perdemos camperas, perdemos pulóveres, perdemos todo. Claro. Todo. Bueno, ¿Existe el departamento de objetos perdidos en los colegios o no? Sí, pero por lo general es un pozo sin fondo. Claro. Hay un montón de cosas, nunca jamás está lo de tu hijo. Que no, misteriosamente nunca sabes por qué no está. Puede estar el del compañerito, el de otros, pero el de tu hijo no. Jamás. Hay chicos que ni siquiera sabemos quiénes son. No sabemos si asisten al colegio, claro. Pero la de tu hijo no va a estar nunca en ese lugar. Qué bajón eso, ¿no? Bueno, yo de chico también he perdido tantas cosas. A mí me ataban cosas al cuello, me sentí un perro a veces con la cantidad de cosas para que no las perdiera. Cosas que nos van pasando a los niños. Bueno, y me imagino que con la llegada de las redes sociales los niños se deben distraer cada vez más, ¿no? Yo creo que el foco de atención debe ser mucho más complejo, ¿no? Hay muchas más distracciones en una pantallita cuadradita, chiquitita, y me imagino que eso hace a la pérdida de un montón de cosas más, ¿no? Y creo que esto nos permite entrar en este universo justamente de las redes sociales y cómo afectan a los niños, ¿no? Niñas y sobre todo también a los adolescentes, ¿no? Cómo van modificando esos comportamientos. Hace un ratito veíamos un artículo que habla de que Australia empieza a regular, ¿no? El acceso a las redes sociales. Contame un poco, Cari, ¿qué percibís vos dentro de tus consultas y lógicamente también de las conversaciones seguramente que tendrás con profesionales, este real impacto que tienen las redes sociales con respecto a los niños? Mira, viste que la última vez que nosotros tuvimos la posibilidad de escucharnos, planteábamos esta historia de que en el último tiempo, sobre todo desde la pandemia en adelante, se han incrementado en mucho los diagnósticos de depresión en adolescentes. Diagnósticos que están siendo tan crudos y tan duros que muchos para su mejor abordaje están requiriendo tratamientos o con medicación o con internaciones. Algo que hemos empezado a ver también es que ahora se ha empezado a incrementar también el diagnóstico de depresión en niños. Todo asociado al uso de las redes sociales. Y acá hay algo que es importante que entendamos. Cuando hablamos de redes sociales no estamos hablando solamente de Instagram y TikTok. Por lo general Facebook entre los niños y adolescentes ya no se usa, sino que también hablamos del uso excesivo de YouTube. YouTube últimamente se ha instalado como una red social de alto consumo por este nuevo formato de videos que se llaman shorts, que tienen, que son como pequeños reels que los chicos van pasando uno atrás de otro, y que empiezan a generar una sobreestimulación a nivel cerebral que hace que se desborden a nivel emocional. Pero también está dando lugar a dos fenómenos que están siendo alimentan dos fenómenos que ya existían, pero que ahora se han incrementado, que son el bullying y el grooming, ¿no? Y que son los grandes
enemigos del bienestar en los niños, además de la sobreestimulación que genera la luz de las redes sociales, la velocidad en lo que todo pasa, el sonido, esa combinación entre luz, imagen, velocidad, sonido, que genera sobreestimulación. Pero contra quienes más estamos peleando hoy son el bullying, que se alimenta de una manera bestial en redes, y el grooming, que está siendo realmente peligroso en Argentina. Claro, porque es medio como subterráneo eso, ¿no? Porque yo, mi generación, sí, creo, nos decían, bueno, no aceptes nada de extraños, no te subas a ningún vehículo, digamos, eran las precauciones que uno tenía que salir, que tenía cuando salía a la calle, ¿no? Hoy las precauciones son otras, ¿no? Ojo a quién le compartís tus datos, ojo con quién chateás, a quién le mandás mensajes, pero pareciera que dentro de la intimidad de los niños o de los adolescentes hay una cuestión de, bueno, no lo quiero invadir. ¿Cómo se maneja eso, no? De no querer invadirle la privacidad, pero en un momento decís, che, tengo que corroborar que este niño o esta persona no esté bajo los riesgos de esto que comentás vos. Sí, es interesante la pregunta, porque a los padres de hoy nos está tocando criar en un contexto de crianza amorosa, crianza respetuosa, sí, que propone mucho este límite del no invadir, respetar la privacidad de la criatura, respetar la individualidad y a veces hasta la voluntad de la criatura en algunas cosas, pero me parece que eso genera mucha confusión y de alguna manera también nos invalida como padres. En el caso del uso de redes sociales, que, a ver, yo podría caer en el facilismo de decir, los chicos no tienen que tener redes sociales, punto. Sí, claro, sí. Pero la realidad, Bruno, es que nosotros hoy somos padres que nos está tocando criar en un contexto en donde estamos teniendo que trabajar un montón, muchas más horas para poder sostener las vidas que estamos teniendo, y eso lamentablemente nos está poniendo en una situación de mucha ausencia en un montón de cosas. Y no necesariamente porque querramos estar ausentes o porque no nos estemos bancando criar, simplemente porque si no trabajamos 10 horas, 12 horas por día, no se llega a fin de mes. Exacto. Y en ese espacio que yo estoy trabajando, me es muy difícil estar mirando el 100% de lo que mi hijo hace o no hace. Entonces terminan jugando videojuegos, terminan metiéndose en redes sociales, a veces utilizan las nuestras, quizás no necesariamente las de ellos, y muchos chicos hoy, muchas redes sociales hoy promueven el engaño. Hoy vos podés mentirle a una red social, inventarle un número de fecha de nacimiento, un número de DNI, y terminas diciéndole que sos mayor de 16 años y te abriste la red social igual. Claro. Hoy hay un montón de videojuegos, por ejemplo, que tienen salas de chat, y esas salas se prestan para el bullying y para el grooming de una manera bestial. Entonces, creo que desde esta realidad en donde, nosotros tenemos que salir a trabajar sí o sí, no nos queda otra, y a veces los chicos no necesariamente se quedan solos, pero no están siendo tan controlados, cuando nosotros podemos estar controlándolos, tenemos que priorizar que es más importante que los preservemos a que respetemos el límite de no invadirles la privacidad. Es muy importante que controlemos en qué juegos se meten, si usan o no usan salas de chat, qué redes sociales tienen, con quiénes hablan en esas redes sociales, con qué cuentas interactúan habitualmente, qué cosas les dicen a ellos en esas cuentas y qué cosas dicen ellos en esas cuentas. Porque también tenemos que... Sí, perdón, no, te interrumpía porque te iba a preguntar ¿cuál es el impacto que empieza a tener en la psiquis de los niños este uso extendido? Porque veía hasta hace poquito videos que se van viralizando y comentarios que hacen los propios desarrolladores de videojuegos que, por ejemplo, ahora hay dentro de los juegos más conocidos entre los niños, que son el Minecraft, Roblox, que son otros juegos, hay posibilidad de que otros usuarios ingresen a tu propio universo que ese niño crea, ¿no? Con sus cosas, y le pueden robar cosas, le pueden sustraer cosas, le pueden romper cosas. Exacto. Y hasta en algunos puntos hay como simulaciones de violaciones, hay simulaciones de golpe al personaje que ese niño virtualmente tiene ahí adentro, pero que es su universo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene de un niño que no logra discernir de la realidad del mundo externo de lo que está sucediendo ahí en la pantalla? Una desregulación emocional terrible. Acordémonos también que los chicos no tienen capacidad de regularse emocionalmente como quizás lo puede hacer un adolescente o un adulto.
ya al adolescente de por sí le cuesta, al niño todavía más, porque para que nos podamos regular emocionalmente tiene que haber una base neurológica desarrollada que se desarrolla en la adolescencia recién. Claro. Entonces, en los niños lo que pasa es que se desbordan, se incrementan los niveles de ansiedad y, por sobre todas las cosas, los niveles de violencia. Entonces se vuelven estos niños gritones, enojones, llorones, altamente impulsivos, que se golpean la cabeza contra las paredes, que están todo el tiempo enojados, puteando, con muchísimo malestar, incapacidad para quedarse quietos, se mueven un montón, y tiene que ver con esto, con la desregulación que genera tanto la sobreestimulación que producen las pantallas, como esto otro que vos relatás que pasa dentro de esos escenarios, ¿no? Se les meten personas, les sacan cosas, les cambian el universo, los golpean. Ahora que se ha puesto de moda uno de fútbol, Sí. BFC creo que se llama, es terrible porque se matan a trompadas adentro de unos partidos que están hechos 100% con inteligencia artificial. Qué locura, ¿no? Qué locura. Sí. Quiero saber si sos mamá víctima de el cocodrilo bombardino y el tralalero tralala. Obvio. Sí, así. ¿Qué Por pasa? supuesto. ¿Qué pasa con eso que también, ¿no? Uno lo ve como una cuestión inocente, pero justamente habla de eso, ¿no? El significado es brain rot, ¿no? Un cerebro roto, se rompe la cuestión lógica, ¿no? Dentro de la creación de estos personajes, que parece ser divertido para los niños. Para los adultos no tanto, uno no logra comprender mucho. Bueno, hay algunos que sí se han sumado a esa onda. Sí. Pero, ¿qué pasa? Sigo insistiendo en esto, ¿qué pasa con esa distorsión que empieza a haber en el cerebro? Eso después queda establecido para toda la vida de esa persona que está bajo estos estímulos. ¿O hay en algún momento en el que, bueno, uno lo puede cambiar, ese cerebro puede modificarse? A ver, el cerebro modificarse se puede ir modificando, hay muchas cosas que uno puede hacer. Por supuesto que todo esto genera una predisposición. El tema también, Bruno, es que la predisposición neurológica que cada uno de nosotros vamos a tener se va desarrollando desde el segundo uno de existencia. Esto es, desde que somos mórula. Claro. Ya lo que va pasándole a la mamá en el embarazo va generando una predisposición neurológica en el bebé que va a tener mucha influencia en el temperamento que va a tener. Esto es, en cómo se va a tomar las cosas, qué recursos neurológicos va a ir desarrollando para afrontar la vida a medida que vaya creciendo. Ahora, sobre eso hoy se sabe que con recursos como alimentaciones cuidadas, técnicas como la osteopatía, ciertos tipos de ejercicios físicos, se pueden ir generando modificaciones que se dan de manera muy lenta, así como se dan sobreestimulaciones con lo que contextualmente va pasando, también modificando el contexto se pueden ir generando estados de calma que van reescribiendo la programación neurológica que tenemos. El tema es cuando uno va viendo que los chicos van perfilando a un nivel, a un perfil más tipo neurodivergente o hiperactivo o impulsivo y los dejamos transcurrir y no hacemos nada al respecto. Claro. Pero sí se puede modificar. Hace poco salió un libro que se llama La generación ansiosa, ¿no? Que habla justamente de esta situación. ¿Se puede hablar de que va a haber toda una generación que tendrá todo una... No sé cómo utilizar los términos. Me da cosa decir que los marca o les deforma la realidad, pero que crecen bajo toda una idea, bajo todo un concepto que, bueno, lógicamente con el tiempo también va cambiando, ¿no? No sabremos hasta dónde llega toda esta evolución de la inteligencia artificial, de los juegos, de las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con toda esta generación más adelante? ¿Hay alguna proyección que uno pueda decir, no, bueno, vamos a tener una serie de adolescentes o adultos que van a tener ciertas complicaciones ante determinadas cosas? Y pero es que, Bruno, eso es lo que ya estamos viendo. Los otros días lo veía en una entrevista que le hacían a uno de los capos de Google, y él planteaba que a futuro lo que va a suceder es que todos los seres humanos vamos a vivir en una gran distopía, es decir, un escenario donde van a haber cosas que van a ser imaginarias, fantasiosas.
la vida va a pasar en escenarios de inteligencia artificial donde las relaciones van a ser 100% virtuales. Y eso lo estamos viviendo hoy, Bruno. Claro. Eso está pasando hoy. Habemos profesionales que después de la pandemia nos hemos quedado trabajando 100% virtual y nuestras relaciones con el entorno, por ende, son más virtuales que presenciales. Y de este aislamiento que genera la virtualidad, que está facilitada y vehiculizada por la tecnología, es que empiezan a aparecer estos fenómenos que no fueron buscados, pero son consecuencias colaterales, como son el aislamiento, la falta de contactos reales, la falta de profundidad en los vínculos, las depresiones que se van produciendo en el largo plazo por ese mismo aislamiento y esa falta de contactos reales, la aparición de un nuevo escenario en donde los pederastas hoy pueden ejercer sus vicios, entonces abusan de menores a través del uso de Internet, el espacio donde hoy los violentos pueden descargar su ira a través del hate y el bullying. Entonces, hoy estamos viviendo las consecuencias de todo esto, Bruno. Estamos atravesando una crisis de salud mental como nunca se había visto en el mundo en general y en Argentina en particular, porque la virtualidad, el excesivo uso de redes, nos están poniendo en situaciones de mucha vulnerabilidad psíquica, de la que vamos a salir adelante si volvemos a la realidad, si volvemos a buscar los vínculos presenciales, claro, a encontrarnos, escucharnos, abrazarnos, mirarnos a los ojos, poniendo cuerpo, controlando lo que nuestros hijos no solamente consumen, sino también lo que hacen, ¿sí? Poniendo un poco más de presencia, con todas las dificultades que esto conlleva. Claro, porque yo te iba a preguntar a modo de herramientas, ¿no? Para padres que están ante esta situación. Yo digo, para mí, hoy, tanto los niños o adolescentes como los padres están en una etapa sumamente compleja, ¿no? Padres que sí, no saben cómo manejar estas situaciones y niños que están atravesados completamente por este bombardeo constante, ¿no? Está bien, pero ¿sabes qué, Bruno? Hay cosas que no son tan complejas. Digo, a ver, y no te lo digo porque, soy psicóloga, reestudié, sé un montón. Te lo digo porque yo como mamá y como psicóloga en su momento la recagué. Yo durante mucho tiempo en la crianza de mi hijo trabajé muchas horas. Eso hizo que me pasara muchas horas ausente de la vida de mi hijo y cuando llegaba a encontrarme con él estaba tan cansada, tan quemada de la cabeza, que mi hijo pasaba demasiadas horas metidos en los jueguitos virtuales. Claro. Hasta que empezó a desarrollar niveles de ansiedad y de impulsividad que me superaron, un nivel de bruxismo bestial, y ahí entendí que hay cosas muy sencillas que uno puede hacer, como si yo estoy cansado y vos estás cansado, ¿sabes qué? Vamos a una plaza. Claro. Se comerá un poco más tarde, claro. O se tomará una leche como cena y no habrá una gran comida elaborada, pero vámonos a la plaza, vamos a jugar a la plaza. Corré, desahogate, descomprimite, de paso me descomprimo yo también, no gastamos un peso en la salida, no necesariamente estamos los dos juntos como choncacos, sino que cada uno está en una cosa distinta, pero al aire libre, con los pies en la tierra, verde, vegetación, oxígeno, descomprimís, bajás 20 millones de cambios y ya volvés a tu casa de otra manera, y lo que sea que le reste al día se enfrenta de otra manera. A mí particularmente me sirvió para poder acompañar a mi hijo en una regulación emocional distinta y mucho más sana, y me permite a mí bajar 20 cambios para poder estar de otra manera con él. Capaz que no estoy 6 horas por día a la tarde o por tarde con él, pero si estoy 2, si estoy 1, si estoy 3, estoy. Claro. Puedo estar. Claro, parece, o sea, es encontrarle la vuelta, ¿no? No es tan catastrófico, digamos, sino más bien tratar de encontrarle la vuelta. Exacto, lo que pasa es que lo que nos está pasando es que esta sobreestimulación que vemos en los chicos y en los adolescentes también la estamos teniendo nosotros. Claro. Con todo lo que la vida adulta conlleva, que tiene un plus importantísimo. Entonces, nos está costando mucho estar, porque estamos muy cansados, estamos muy desbordados, estamos muy al límite. Entonces, cuando llegamos a encontrarnos con nuestros hijos, tenemos que poder renunciar a la necesidad de desconectar. Pero hoy los chicos nosotros no nos podemos dar con el lujo de desconectar porque los chicos están muy vulnerados con el desarrollo de las tecnologías en las que están creciendo.
Entonces necesitamos renunciar a esa necesidad y encontrarle la vuelta. Andate a una plaza, Claro. La mayoría se van a un shopping, y en el shopping tenés más estímulo. Sí, sí. Se van a los jueguitos, y en los jueguitos hay más estímulo. No, vamos a una plaza, vamos a caminar, vamos a dar la vuelta a manzana si no tenés plazas lindas en el barrio. Salgamos al patio, peloteemos un poco adentro del living. Estas cosas que tienen que ver con hacer cosas que nos permitan bajar cambios, cambiar el estado emocional en el que estamos, descomprimirnos un poco para que se pueda dar un encuentro que sea mucho mejor, que contenga, que ayude a calmar, que ayude a serenar, porque los chicos desde muy pequeños hoy están desarrollando trastornos mentales que hace muchos años no se estaban viendo. Necesario poder encontrar esos minutos y necesario sobre todo esto también, poder conversarlo al aire, poder llegar a lugares que quizás no lo sabemos, pero seguramente alguna mamá, algún papá dice sí. La verdad que está buena esa posibilidad de poder salir de esos lugares, poder colaborar con el niño, pero también para la salud mental de esa propia mamá o de ese propio papá. Exacto. Creo que es entender que la salud mental de nuestros hijos pasa por nuestra propia salud mental primero. Exacto, ¿no? Primero por ahí y después va casi como efecto derrame, ¿no? La situación. Cari, como siempre, el agradecimiento por estos minutos de poder conversar algo tan importante como es la salud mental y sobre todo en este caso la salud mental de nuestros peques. Gracias a vos, Bruno. Les dejo un abrazo y que tengan una hermosa semana. Buena jornada para vos, Cari. Nos vemos. Chao, chao. Estuvimos conversando con Karina Agüero, nuestra psico, hablando de salud mental y todo esto que nos va atravesando, tanto los adultos como los niños, ¿no? Las redes sociales, las tecnologías, la velocidad de todo, ¿no? De necesitar y querer todo ya, ¿no? Y eso cómo va impactando no solamente en nuestra salud, sino imagínate en esos cerebritos que recién están arrancando su vida, que son una esponja, ¿no? Que tanto absorben y que seguramente eso va impactando, ¿no? En los comportamientos, ya lo decía la psico, vamos viendo casos de niños que empiezan a tener trastornos ya de adultos, ¿no? En este mundo tan pero tan acelerado que las redes sociales también y la tecnología nos va empujando hacia esos lugares. Karina Agüero haciendo nuestra columna de salud mental en la mañana de No la ven por la Casa del Rock Argentino.